a la ingeniera Liliana Troncoso, que nos trae el tema Retos de las ciudades frente a los movimientos en masa. La máster Liliana Troncoso Salgado es máster en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, con especialización en dinámica de sistemas geológicos y peligros, graduada en la Universidad Francesa de Nice, magíster en educación en la Universidad Andina Simón Bolívar, es ingeniera geóloga de la Escuela Politécnica Nacional. La ingeniera Troncoso es docente universitaria a nivel de pregrado y posgrado relacionado a temas de ciencias de la tierra, gestión del riesgo de desastres y difusión científica. Es consultor privado nacional e internacional en evaluación de amenazas geológicas, resiliencia comunitaria frente a fenómenos volcánicos y acciones de respuesta frente a emergencias y desastres. 10 publicaciones científicas relacionadas a sismos, volcanes y movimientos en masa en revistas de alto impacto. Tiene más de 3 publicaciones de difusión científica hacia la comunidad sobre sismos y volcanes en el Ecuador. Es un capacitador a nivel nacional e internacional sobre intervención en comunidades rurales con temas relacionados a gestión de riesgos de desastres frente a fenómenos volcánicos. Asimismo, eh, es productora de un podcast que cuenta con proyectos financiados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, Ecuador. Es coordinadora de proyectos de vinculación con la Sociedad de la Carrera de Geología de la UCE. A su vez, pues aprovechamos en agradecer también a la Asociación de Becarios de la JICA, a su presidenta también, a la ingeniera Miriam Gallegos, por permitirnos también tener este espacio que ha sido sumamente provechoso hasta el momento y asimismo esperamos que continúe en lo previsto. Ingeniera Liliana, le escuchamos. Listo, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio para compartir un poco del aprendizaje relacionado a movimientos de masa en contextos urbanos. Entonces, por honor al tiempo, voy a iniciar inmediatamente y me confirman que ya tengamos modo presentación. Tenemos ya la presentación en pantalla. Listo. Muy buenas tardes. Vamos a tratar de hacer la presentación entre 30 y 40 minutos para dejar un breve espacio para preguntas. Como ya les decía, vamos a hablar sobre eventos que han sido emblemáticos en el Ecuador y que han afectado a contextos urbanos, ¿no? Vamos a partir con la urbanización, principios generales para entender por qué el tema cada vez está tomando mayor importancia y por qué debemos cambiar el paradigma de las investigaciones. Vamos a revisar tres casos emblemáticos que han ocurrido post pandemia en el Ecuador y en el desarrollo de estos vamos a ver los principales resultados y hallazgos de cada uno de estos. Y la reflexión final va a ser cuál es el cambio de paradigmas en la investigación, cuáles serían las recomendaciones desde estos hallazgos para la gestión del riesgo del desastre, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de este tema, la urbanización y los movimientos de masa? Partimos que cuando se habla de urbanización, a la final estamos hablando de la migración de personas de las zonas rurales urbanas y esto obliga a un cambio del uso del suelo, de suelos que eran netamente agrícolas muchas veces, a suelos que cambian a ser residencias, sitios de comercio y con unas características particulares que son necesarias para la urbanización, pero son los elementos claves que están generando los movimientos de masa. Sí, la urbanización siempre se le vincula con el desarrollo, la civilización y un impacto significativo en la sociedad, ¿no? Estos procesos de urbanización hemos visto que tienen un proceso acelerado en los últimos años, en las últimas décadas, y se relaciona con el incremento de la población, la búsqueda de mejores oportunidades laborales, sobre todo la educación, que la educación esté más cerca de los hijos, el desarrollo económico e incluso el incremento de turismo, ¿no? Cuando hablamos de urbanización y movimientos de masa, en los estudios que ustedes ven abajo, ve que hay una relación que está contribuyendo al incremento en frecuencia y en severidad de los deslizamientos. La urbanización sí está generando mayores movimientos en masa, pero lo importante es entender que se están creando escenarios donde los factores naturales propios del territorio, del sistema, sí, se están combinando con los factores antropogénicos, ¿sí?
y esto está generando un proceso de desestabilización mucho más rápida de las pendientes. Hay que entender que estos sistemas de influencia del humano en el territorio están generando perturbaciones en el ambiente geológico. Vamos a ver en uno de los estudios de caso, no solamente perturbaciones topográficas, que quiere decir que hay cortes, que queremos sacar terrenos, cambiar la morfología, sino este tipo de cambios llegan incluso a la composición, a cómo se comportan las rocas, ¿no? Pero algo importante que debemos es que hay una disminución o cambio de la cobertura vegetal y también se caracteriza por los cortes que generamos en la pendiente. ¿Qué cambia la urbanización? El uso del suelo genera procesos de deforestación, pero lo más importante, hay alteraciones de los patrones de drenaje. Los ríos, las quebradas nos estorban, ¿sí? Y lo que hacemos es taparlos y pensar que esto no va a tener consecuencias. Pero vamos viendo que la urbanización es más sensible a los cambios, a los cambios de los regímenes de precipitación. Y en los últimos años, especialmente post pandemia, vemos que las precipitaciones son mucho más intensas y concentradas en periodos de tiempo. Y por las características que les menciono del territorio urbanizado, es mucho más sensible, no puede acoplarse a eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque existe una mayor expansión de la cobertura impermeable, que no solamente son las carreteras, sino los techos, los caminos, y esto que genera cambios en la escorrentía y en la infiltración. Hay una modificación del balance hídrico también vinculado a la pérdida de vegetación que está afectando los procesos de evapotranspiración, ¿no? Entonces, para empezar los casos, vamos a ver cuáles son nuestros principios fundamentales. Estas superficies cubiertas con asfalto y hormigón, cuyo propósito es impedir la infiltración del agua y aumentar la escorrentía superficial, porque la urbanización necesita eso, que no se infiltre, pero está exacerbando, ¿sí? Los movimientos de masa, pero que se hacen mucho más latentes o mucho más visibles durante las precipitaciones. Hay un cambio de comportamiento y lo que nos impulsa a decir que la culpa es de la lluvia. Las actividades de construcción hemos visto que no solo hoy, sino desde décadas atrás, no se realizaron con las evaluaciones geológicas adecuadas, lo que incrementa significativamente el riesgo de movimientos de masa, ¿no? Muchas veces se piensa que el estudio geológico puede ser un gasto, cuando en realidad ahora ya es digamos que es una acción no negociable. Debe entenderse cómo está funcionando no solo la superficie, ¿no? Sino también el subsuelo. Y muchas veces de estas evaluaciones estamos viendo que las realizan profesionales sin experiencia o sin formación en el tema. Creemos que muchas veces intervenciones en el territorio lo puede hacer cualquiera y en realidad hay profesionales que deben estar vinculados a eso y obligatoriamente porque se traduce en deslizamientos y estos deslizamientos, o mejor dicho, se traducen en movimientos de masa y estos se traducen en víctimas, ¿no? Esta es la realidad de ayer del Ecuador, de Quito, ¿sí? Y de Cuenca, de la zona andina, en realidad de todo el Ecuador. Vamos a ver que ocurren ya deslizamientos, caídas de bloques, flujos, en los cuales vemos que hay elementos relacionados a la actividad humana muy vinculados, ¿no? Este de aquí es muy particular, donde un bloque cayó dentro de la sala de una casa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? O la naturaleza está en contra del humano, o el humano está en realidad generando procesos que no están de acuerdo a la reglamentación que exige no el humano mismo, sino el territorio. ¿Cuáles son los casos emblemáticos y recientes en el Ecuador? Y vamos a pasar por la ciudad de Quito, que no se aleja en ninguna realidad de las ciudades andinas, e incluso vemos que hay casos que nos llaman la atención no solo a nivel país, sino a nivel internacional, en cuanto a que los drenajes están reclamando sus cauces. Los drenajes no pierden memoria y así como los terremotos fiscalizan la buena construcción, las lluvias y los ríos están fiscalizando que estamos cerrando muchos drenajes, que estamos cortando y muchas veces ni siquiera cambiamos, sino bloqueamos totalmente.
Vamos a partir cuál era el contexto histórico de Quito. Esta es nuestra zona de interés. Este es un mapa de 1928. Y aquí podemos ver varios drenajes, Quebrada La Vascones, Tejado de la comunidad Pambachupa, sí, que recorrían el territorio. Este es del lado occidental, este es del lado oriental, esta es la zona que son las laderas del complejo Pichincha y esta es la zona plana. Y aquí veíamos que estos drenajes, había una acumulación importante, han sido alterados desde donde he puesto la línea roja de una manera muy gruesa. Sí, de la línea roja hacia el occidente, sí, hacia el lado izquierdo, los drenajes se mantienen con una intervención menor, pero en cambio de la línea roja hacia el oriente, hacia el lado derecho, estos drenajes han sido cambiados, han sido construidos colectores, muchos han sido cerrados y esta es la realidad de la quebrada del Tejado, que es la quebrada que a nosotros nos interesa. Esta quebrada ni siquiera fue embaulada, sino que entendemos que fue totalmente tapada con material, está cerrada y el drenaje fue llevado hacia la zona norte y unida con la otra quebrada para así ingresar a un embaulamiento, ¿no? Entonces, este proceso aparentemente se realizó hace 40 años atrás, o 50 años atrás, y las consecuencias las comenzamos a sentir mucho más fuerte hoy. Entonces, la realidad de Quito es esto, es una ciudad donde la escorrentía, ¿sí? Tanto del lado occidental como del lado oriental, se acumula hacia la zona central de la ciudad. Por eso Quito se caracterizaba por tener unas lagunas o depósitos lacustres tanto al norte como al sur. Estas son las laderas. Esta es una fotografía en 1900 que es tomado de este grupo, de esta página del Facebook, pero ahora está totalmente cubierto, hormigonado, asfaltado, tapado. ¿Y qué sucedió? El primer aluvión que ocurre y que se relaciona con la construcción de esa línea que yo les decía que a la final es una avenida que recorre la ciudad desde el sur al norte, sí, cortando la base del complejo Pichincha, fue la que en 1975 dio como el primer aviso de que estaba pasando y algo había cambiado. Aquí tenemos los bloques que llegaron a la ciudad de Quito por este drenaje que yo les decía y que luego hacia el lado sur tenemos una calle que se llama La Gasca. Ustedes pueden ver el tamaño de los bloques en relación con la persona aquí. Y en esa época se reportó 2 muertos, ¿no? De acuerdo a los estudios que realizó un francés geógrafo en 1989, aquí nuevamente tenemos, aquí están las drenajes relacionadas con las laderas del Pichincha y aquí tenemos toda la zona urbanizada. Y en esta zona gris, en gris más oscuro, es lo que este autor Peltre señalaba como la zona de influencia de este aluvión del año 89, ¿no? Fue un aluvión muy grande, entendemos, sin embargo, hay cosas que hay que ir analizando mucho más a cuidado y está como en nuestro pendiente. ¿Qué ocurre en el aluvión del 2022? Entonces ahí vamos a tener muchísimo más claro, ¿no? Esta es la famosa quebrada del Tejado, y la quebrada que el Tejado sí tiene aquí fuerte influencia antrópica, pero a partir de este punto que ya vamos a ver, es el punto donde está la zona del colector, ¿sí? Y ustedes van a ver aquí estos que ya fueron retirados, son bloques que llegaron en el aluvión del 2022 y se quedaron atrapados en este colector. Sin embargo, la ciudad fue construyéndose, tomando ciertos detalles que aportaron al desarrollo del aluvión. A partir de aquí, el drenaje iba por debajo de la ciudad. Sin embargo, el momento que ocurre el aluvión, este aluvión desborda y luego se dirige por la calle, por esta calle de aquí, que tiene una pendiente que aparentemente se relaciona con el camino del aluvión, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, estos son deslizamientos que alimentaron de material y nuevamente los bloques que habíamos visto en el año 75 y que recorrieron al parecer este camino sí, y llegaron a la ciudad, esta vez se quedaron atrapados aquí y luego fueron sacados, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos la fotografía del colector en el 2021 y así es como lograron destaparle
4 días después del aluvión del 2022. Ustedes pueden ver las características de cómo quedó esta torre de 8 metros de altura, totalmente llena de lodo. Los bloques están aquí y aquí vemos la huella que nos muestra que hubo una especie de desbordamiento con una ola y esto salió hacia la ciudad. Es decir, el colector, tenemos la impresión de que fue concebido, creado pensando en agua, no en un flujo no en realidad en un flujo de lodo, y ustedes entienden perfectamente que el comportamiento es distinto. Estos son los tamaños de los bloques que se sacaron de la zona del colector y los cuales no llegaron a la ciudad. Sí, entonces como yo les había dicho, aquí tenemos el colector se desbordó y el flujo del aluvión recorrió este camino, pasó por un túnel de un radio aproximado de 3 metros, bajó por esta calle que tenía una pendiente a favor a la dirección que estoy indicando y llegaba a una zona que le hemos llamado de impacto directo donde había una famosa cancha de vóley donde estaban ubicadas las víctimas mortales, 28 víctimas mortales en el año 2022. Entonces, vamos viendo que la ciudad va, en su urbanización, no solo va impermeabilizando, sino va generando elementos que van complicando el desarrollo de este tipo de eventos. Se pensaba que el drenaje iba solo a tener agua, pero en realidad tenemos lodo. Y la calle, el evento pasó por debajo de un túnel, lo que hizo que tengamos un efecto de jeringuilla, un efecto de embudo, donde el flujo salió con mayor energía hacia esta vía, ¿sí? Entonces, este es el túnel, la fotografía tomado después del evento. Aquí vemos las zonas que fueron reconstruidas y esta es la dirección con la cual sale el aluvión y golpeó estas dos casas, ¿no? Ustedes pueden ver esta casa, ustedes con ingenieros civiles pueden incluso tener muchos análisis con respecto a eso. La casa perdió no solo las paredes, sino las columnas y luego fue reconstruida. Sí, entonces, porque el aluvión al salir impacta directamente en esa zona. Esto es cuando sale del túnel, ustedes pueden ver igual todas las casas que están debajo, ¿sí? En los primeros pisos fueron afectadas por el aluvión. Vemos la alta carga de sedimentos y el depósito a pesar de ya tener una pendiente importante. Y ustedes pueden ver aquí en la altura de los postes hasta donde llegaron la huella, ¿sí? De este depósito. Como yo les decía, las ciudades tienen que pensarse muy bien y la cuestión es que las decisiones a futuro deben ser muy críticas y pensadas, ¿no? Entonces aquí tenemos la zona de impacto, el túnel, la calle y esta es aquí está ubicada la famosa cancha donde en ese día, que fue el evento a las 6 de la tarde, impactó el aluvión e hizo que caigan aproximadamente este salto de 4 metros a esta zona. Ustedes pueden ver un aterrazado y lo interesante de la investigación es que logramos determinar que este aterrazado estaba relacionado con una escombrera de origen urbano. Este aparentemente tenemos conocimiento que es un terreno privado, no tenía ningún tipo de vivienda, pero estaba utilizado para hacer una escombrera, ¿no? La pregunta del millón es qué hace en una zona de alta pendiente en la cabecera de la ciudad una escombrera. Y lo que hizo esta escombrera fue que el momento que sale el aluvión se alimentó del material que estaba aquí, ¿sí? Y el aluvión se dirigió en dos direcciones, un eje que le llamamos eje norte, arrastrando en la mayor cantidad de víctimas mortales, y un eje sur que tomó un camino, ¿sí? Y se dirigió hacia la avenida La Gasca. Entonces aquí podemos ver todavía el proceso de limpieza y ustedes pueden ver que el aluvión del 2022 no ingresó a esta zona de aquí, ya vamos a ver. Y esas son las cosas que nosotros vamos analizando en relación al comportamiento de los aluviones, del flujo de lodo y la alta carga, ¿no? Entonces, miren, esta es la zona por donde no entró el aluvión. El aluvión viró, dio la curva y siguió la calle. Y aquí se formó una especie de represa de castor formada por árboles, ¿sí? Y aquí podemos ver el momento del aluvión, que no solo estaban los árboles, sino estaban los vehículos que fueron arrastrados y acumulados de esta zona y esta represa no dejó que ingrese el aluvión a esta calle, ¿sí?
Entonces aquí nosotros tenemos un mapa, que es el mapa de levantamiento de cuáles fueron las zonas de depositación, las zonas de impacto relacionadas con esa aluvión y vemos que perfectamente sigue la red, sí, la red de calles y incluso vimos comportamientos particulares donde esta zona es de mayor altura con respecto a esta zona que es la Avenida La Gasca. Y vimos que el aluvión al llegar aquí ingresaba a las calles transversales y generaba una especie de tributarios, haciendo que el flujo o el aluvión que se dividió por acá se alimente también por estos tributarios. Espero lo puedan ver. Aquí vemos cómo está entrando por la calle transversal, ¿sí? Por una calle transversal y aquí vemos el comportamiento en olas que bajaba por la avenida La Gasca. Entonces vemos esto de aquí y esto de acá. Entonces, esas son las particularidades que nos llaman la atención y razón por la cual les decía que la investigación de Peltre del año 89 debe ser reanalizada, porque él pone como una sola mancha, como que el aluvión todavía formaría el abanico característico en zonas de quiebre dependiente donde se forman los abanicos aluviales. Aquí vemos que no. Aquí hay comportamientos particulares relacionados con la urbanización del territorio. ¿Sí? Aquí llegamos a una zona que el aluvión desde su inicio, desde el colector hasta la parte más alejada, que fue la avenida 6 de diciembre, recorrió 3,6 kilómetros y la característica es que el aluvión tuvo como zonas de alta energía con características erosivas, que quiere decir de arranque material, y a partir de la avenida que en Quito es la Avenida América y la disminución de la pendiente del territorio, llegamos incluso en esta zona a una pendiente cero, el aluvión cambia de comportamiento y esto es debido también a cuestiones de vinculados con la urbanización. Aquí, en esta zona específica donde ya llegamos a una pendiente de cero, encontramos depósitos con una acumulación de material de 50 centímetros. Se creía que solamente era el hecho de que llegaba el aluvión a una zona plana. Sin embargo, vimos que sí, elementos vinculados a la construcción de la ciudad permitieron que se genere una especie de desarenador donde el aluvión al llegar aquí se abre, sí, por por el carril norte y el carril sur de la avenida 10 de agosto, deposita el material y sigue su camino sin carga de sedimentos y generándose como que fuera ya una inundación con baja carga de sólidos, ¿sí? Porque los sólidos se quedaron atrapados aquí generando esta especie de gelatina, ¿sí? Y debido a que en esta avenida que se llama la Avenida 10 de Agosto, el carril que está en este sentido, que sería el carril norte-sur, a menor altura que el carril sur-norte. Y esto hacía una especie de grada en la cual el aluvión al llegar chocaba, se abría y depositaba. Por eso les decía una especie de desarenador. Es decir, el aluvión venía por aquí y chocaba con este desnivel de aproximadamente 26-30 centímetros que generó un cambio de comportamiento. Por eso el aluvión en su parte alta, cerca de la zona de origen, tenía un comportamiento más espeso, más viscoso, generaba este oleaje, mientras que al llegar mientras que ya al llegar a la zona, pasando el desarenador, ya tenía un comportamiento de más de inundación, ¿no? Agua con baja carga de sedimentos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros como investigadores hemos llamado la atención, porque consideramos que, nuevamente, ¿no? Peltre tiene dibujado aquí como un gran abanico y dar la impresión que afectó toda la zona. Y en realidad los aluviones, estos flujos de escombros, ya tienen comportamientos particulares que están estrictamente relacionados con las características de la urbanización y todos los elementos que esto implica. Son la dirección de las calles. ¿Sí? El tipo de material en las calles, si existen rompevelocidades, y si en la construcción aún se tiene características propias del territorio, como les decía, en esta zona era más alta que esta zona de acá. Y podemos ver que el aluvión que salió del colector vino por un solo eje y luego se abrió por el que le hemos denominado el eje sur y el eje norte. El eje norte, ¿por qué también solo se queda aquí? Primero es porque pierde carga el momento que pasa de este lado hacia acá,
pero adicionalmente aquí hay un parque, ¿sí? Que está igual construido como terrazas y está caracterizado por la presencia de vegetación, de césped, y el césped también no se lleva bien con el lodo e hizo que vaya disipando y perdiendo material y perdiendo energía, ¿no? De esta zona, desde la zona del colector acá, son los 3,6 kilómetros y está dividido en colores porque el comportamiento del aluvión fue diferente conforme íbamos avanzando. Llega el 2024. En realidad cuando nosotros terminamos el trabajo del 2022, considerábamos que teníamos que esperar unos 20, 30 años, no pasó eso, pasaron 2 años y volvió a repetirse, ¿sí? Que este es la misma zona del colector, se construyó una especie de pared con mallas para evitar el ingreso, pero esto también ocasionó que se genere nuevamente una especie de barrera de castor. Ustedes pueden ver, había menor cantidad de sólidos, no había tanta basura, una característica que diferenciaba el aluvión del 2022 como el 2024 era el olor, mientras del 2022 tenía el típico olor a alcantarilla, el del 2024 tenía el olor a páramo, a hierba recién cortada. Entonces aquí los bloques, hay que todavía seguimos en la investigación, los bloques, los grandes bloques que ustedes vieron del 2022 en el 2024 ya tenían tamaños distintos, entonces la cuestión era, la pregunta es, ¿por qué en el 2022 aparecen bloques de 2, 3 metros de 7 toneladas, me parece? Y aquí la carga era distinta, ¿no? ¿Qué sucedió? Esta es una de las imágenes para que ustedes vean nuevamente los árboles, y los árboles tenían cortes que indicaban que eran con motosierra, ¿no? Lo que quiere decir que dentro del drenaje había material que a pesar que en el 2022 ya se lo había arrastrado, nuevamente se lo vinculó. Aquí espero que puedan ver esto. Aquí ustedes pueden ver la imagen de la salida del aluvión y la casa que choca. Este es del aluvión del 2024. Esta es una de las víctimas mortales y ustedes pueden ver perfectamente, ¿no? Cómo el aluvión sale con esa dirección y luego se dirige para pasar debajo del túnel. Como les decía, cómo estamos construyendo las ciudades, estamos favoreciendo fenómenos. O por qué mantenemos eso. Aquí está la zona del colector, el aluvión sale, choca las casas y luego toma una dirección para irse por debajo del túnel. Un aspecto del 2024 que nos llamó mucho la atención es que en la zona de la cancha, aquí es la zona donde se divide el aluvión en dos ejes, el eje que se va para el norte y el eje que se va para el sur. Esta pared que se relaciona a un baño público, a un baño para ocupación de los que iban a la zona de la cancha, cambió totalmente el desarrollo del aluvión del 2024, ¿sí? Ustedes pueden ver, esta es la imagen del mapa de la zona de influencia del 2022 y vemos, aquí es la zona de la escombrera, la zona de la cancha y cómo el aluvión viraba y se iba por esta dirección. Debido a la pared, esta es la zona nuevamente de la cancha, debido a la pared, el material no avanzó por este eje, se quedó muy poquito en la parte norte, pero hizo y empujó que ingrese ya a esta calle de aquí, que no había ingresado en el 2022. En el 2024, por esa pared, ingresa y afecta a todas las viviendas a manera de cascada, una a otra, sí, y genera, a nuestro parecer, graves daños estructurales a las casas de esta zona. Sí, ya vamos a ver eso. Entonces, aquí era la fotografía donde yo les había dicho que quedaron no solo los troncos, sino los vehículos arrumados, generando una especie de dique que evitaba que el aluvión ingrese por esta calle. En el 2024 sí logró, tumbó las puertas e ingresó y luego fue ingresando a las viviendas que estaban en esto. Entonces, el mapa del 2024 es distinto y como yo les decía, el elemento crítico es esta pared. La pared de aquí hace que el material no ingrese mucho, ingrese una pequeña porción y se quede en la cabecera, pero esta parte de aquí y esta calle de aquí, o sea, todo se dirige hacia el sur. El cambio, como dicen, ¿no? El aleteo de una mariposa en un punto hizo que el aluvión
vaya y se dirija más hacia las zonas al sur que no habíamos determinado, que no habíamos encontrado afectadas en el aluvión del 2022. Y este cambio de comportamiento también, mientras que en el 2022 habíamos visto que el ingreso del material pasó hacia la zona sur, ¿sí? Debido a la presencia también de ciertos elementos como la casa comunal y el UPC. En el 2024 vimos que no ingresa aquí, pero el material que llega hasta esta altura, debido también a otro cambio de pendiente, ahora la Gasca le cede para esta dirección porque la una está más alta que la otra, ¿sí? Entonces son elementos. Algo importante fue que gracias a las redes sociales bajamos más de 200 eventos, ¿sí? Videos grabados en el momento de Facebook, de TikTok, incluso WhatsApp, gente que no los pasó. Y se hizo una curación de todos esos eventos, de todos esos videos, de todas esas fotografías y mediante una tesis y el análisis de fotogramas e incluso un software que puede utilizar videos que tienen ciertas consideraciones, logramos calcular las velocidades del aluvión en distintos puntos y esto nos permite a mejorar un modelo que estamos trabajando con la Universidad de Nariño. Entonces podemos ver que, por ejemplo, miren, la velocidad al ingreso del túnel era de 4 a 5 metros por segundo. En la zona de la cancha llegó a 10 de 10 a 11 metros por segundo. En el video que se localizó aquí, que era un video de una cámara de seguridad que cubría todo un área, ahí sí se pudo calcular una velocidad superficial mucho más clara y ahí se calculó de 3,2 metros por segundo. Entonces, con esto, nosotros vamos a mejorar un modelo que sería el modelo exclusivo del 2022, porque para el 2024 ya cambió todo. Un aspecto importante es que en el 2022 la cantidad de materia orgánica, basura, por decirlo de otra manera, sí era tan alta que llegó incluso a más de 2 kilómetros de distancia y en el global del depósito estaba sobre el 15%. En cambio, en el 2024 veíamos que la cantidad de basura ya disminuyó, era menos del 5%, pero había mayor cantidad de material lítico, sí, estas pomes redondeadas y material vegetal como recién arrancado, ¿no? Por eso era el típico color. Una característica importante es que sí, la geología cambia y entre las cosas que nos ha tocado cambiar es que el material que integran los depósitos ya es material incluso de origen antrópico. Ustedes pueden fragmentos de ladrillo, concreto, carbón y algo que nos llamó la atención es la generación de estos agregados. Son unos agregados de 2 de más ahí vemos 1 centímetro, sí, unas pelotas de material que todos tenían plástico en su interior, absolutamente todos, ¿no? Ahorita el nombre son agregados antrópicos y esto es un aspecto que, claro, no se lo consideraba, no lo encontramos reportes a nivel, ¿sí? Y adicionalmente todo el material volcánico relacionado con la fuente de la cual venía. ¿Ok? Anfíboles y todo eso. Entonces, ¿cuáles fueron del 2024? Ustedes pueden ver los colores más oscuros. Ese es el mapa de distribución, pero los colores oscuros nos indican las zonas donde se acumuló mayor el depósito. En resumen, podemos ver que en el año 75, estos son reportes de un geólogo, Feininger, de la época. No tenemos mucho detalle, es una hoja y media de reporte pero él nos ayuda, ¿no? En el año 75 el aluvión dice que cubre un área de 750.000 metros cuadrados y genera un volumen de 52.000 metros cúbicos. El del 2022, el área que nosotros medimos que cubrió fueron 122.000 metros cuadrados y un volumen de 7.162 metros cúbicos. Y el del 2024 es 7 veces más pequeño. Cubre un área similar, con 111.000 metros cuadrados y un volumen de 1.193 metros cúbicos. Lo que nos llama la atención está de aquí, ¿no? Los 52.000 metros cúbicos y por eso es aún pendiente de volver a revisar qué pasó, qué sucedió. Estas son características del aluvión del 2024. Ustedes pueden ver cómo el aluvión utiliza todos estos canales y el detalle que nosotros vamos construyendo a veces de estos escenarios para pensarlos pero este pequeño corredor
se constituyó por el canal por el que entró el aluvión e ingresó a este dormitorio, ¿no? Y aquí vemos otro elemento por la calle, por la que les indiqué, entró a un estacionamiento, afectó las bases, afectó toda esta zona, incluso un vehículo cayó a esta zona de aquí. Y aquí vemos como el lodo que salía del uno ingresaba a los pisos de los siguientes edificios. Sí, por eso les decía que la afectación del 2022 fue muy grave porque el reporte son 28 personas fallecidas, una persona desaparecida, 52 heridos. Sí, este es el aspecto de la zona de la cancha. Recuerden lo que les decía, miren, aquí está la salida del túnel, la vía y el flujo se dirigió, por eso es la zona de impacto directo, para arrastrarles a las personas que estaban aquí. Y el otro punto crítico para el aluvión del 2024, perdón, del 2022 fue esta zona de la Escombrera. ¿Ok? Entonces, para esa época, estos eran los titulares. Entonces, este eran los titulares del 2022, tragedia solo crece, enterrados en el dolor y nuevamente en el 2024, ¿no? E incluso el extra con sus titulares particulares pone Lodo y Muerte parte 2. Y vamos a ver súper rápido el deslizamiento de Casual, Nuevo Brasil del 2023. Aquí tenemos la zona. Esta es la zona verde, marca la zona del deslizamiento. Ahí tenemos la vía. Y este fue como el estadio previo a febrero 2023. Recuerden que el deslizamiento fue en marzo, pero las mayores evidencias se comenzaron a reportar ya a nivel nacional en febrero. En el año 2010, esa zona tenía una susceptibilidad media. En el 2013 se vuelve a hacer un estudio de esa zona y por alguna razón que hay que establecerlo, pasa de susceptibilidad media a alta. Y en el 2020, en el PDOT del GAT, se establece que la susceptibilidad de deslizamientos de esa zona ya era alto a muy alto. ¿Sí? Aspectos importantes, toda esta es la zona de la cabecera del deslizamiento. Encontramos morfología que nos da todas las pistas de que son rellenos antiguos. Aquí vemos esta zona plana, creemos que es un relleno antiguo procedente de la vía. Y aquí era el famoso restaurante Don Faustos y aquí también vemos un relleno artificial para la construcción de un terminal de autobuses, ¿no? Y aquí es las características de esto. Toda esta zona se fue, toda esta zona se cayó. Eh, el dato en cuanto a cuándo comienza esto, creemos que fue diciembre, porque el 12 de noviembre se hace una carrera de coches de madera, pasan a estas velocidades por la zona y no se ve absolutamente ningún tipo de afectación en la vía, ¿sí? Pero para el 8 de febrero del 2023 ustedes pueden ver ya el tamaño de las grietas, incluso el material que habían puesto para solucionarlo ya era afectado, ¿no? Entonces, el evento en noviembre, digamos que superficialmente no había nada en noviembre. En diciembre hay el primer reporte, la Secretaría tiene ese reporte que aparece en las grietas. En enero, febrero, las grietas se hacen mucho más frecuentes, aparecen no solo en la vía, sino en los territorios de la comunidad de Casual. Y esto va avanzando de manera rápida. Sí, y un evento crítico que creemos relacionado con esto fue el sismo del terremoto de Balao del 18 de marzo. Este sismo ocurre a las 12:12, tiene una magnitud de 6,64, está a 63 de profundidad, está a 140 kilómetros de Alausí. Este terremoto generó en toda la provincia una intensidad de 4. Sin embargo, hay evidencias claras que el sismo, a pesar de no haber sido un elemento detonante, fue un elemento crítico desestabilizador y que aceleró, generó una especie de empujón. Encontramos un video en las redes sociales relacionados a la grabación del sismo en Alausí y aquí podemos ver cómo en la colina donde está la estatua de San Pedro se generó una especie de deslizamiento. Les llamo la atención que a pesar de que se tienen evidencias de que llovía muy fuerte, de que había mucha agua, el deslizamiento que se generó en San Pedro genera polvo, lo que quiere decir que no había sobresaturación del suelo, ¿sí? El suelo estaba seco a pesar de la lluvia. Y a partir de ese sismo, que fue el 18 de marzo, los reportes de las grietas comienzan ya a ser de metros. Ustedes pueden ver esta imagen tomada
de la televisión del 24 de marzo y esta es una imagen del día en la mañana antes del evento, esto es frente al paradero, del tamaño de las grietas del 26 de marzo, ¿no? Entonces aquí tenemos una línea de tiempo, aquí vemos 13 de noviembre no habían evidencias, el 9 de diciembre inicio de roturas. 17 de enero las grietas tienen centímetros, no solo en la vía, sino en los terrenos. El 19 de febrero se declara la alerta amarilla. El 18 de marzo ocurre el terremoto del Balao. 23 de marzo ya hay saltos de varios metros de las grietas y el 26 de marzo ocurre el deslizamiento. Entonces, esa fue como la línea del evento y los premonitores. En nuestra investigación, uno de los elementos críticos creemos que es nuevamente, se cerró canales, se influyó en la red de drenaje por la construcción de las vías, no solo la Panamericana actual, sino la Panamericana antigua. Sí, aquí podemos ver que haciendo el análisis dentro del drenaje, perdón, del deslizamiento había un drenaje claro que fue cerrado, ¿no? Y la cuestión es que el agua no es que deja de circular en la superficie, va a buscar camino y creemos que se fue hacia la profundidad. Aquí están otras imágenes, esto es ese drenaje en la cabecera, en la zona de Aipud, y aquí cómo estaba el drenaje, sus expresiones dentro del deslizamiento. Entonces, geológicamente, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en la zona relacionada con el deslizamiento existe un cuerpo de roca riolítico que al tener influencia del agua tiene un comportamiento de arcilla plástica, ¿sí? Este cuerpo riolítico está altamente alterado y frente a la presencia de agua se vuelve una plastilina. Entonces, ese era como el jabón el cual comenzó a pisar el deslizamiento. Como les decía, el cambio de paradigma no es solo pensar que el agua está afectando superficialmente, sino el cambio de comportamiento de la red de drenaje, no de hoy, sino posiblemente de hace 20, 30, 40. El dato que tenemos es que la antigua Panamericana, la construcción fue hace 40 años y la influencia del cierre de esto posiblemente esa fecha, el agua ingresó y comenzó a tener interacción con esto, ¿no? Las evidencias de que la sobresaturación no era un elemento a consideración para la generación de este deslizamiento son los depósitos que encontramos superficialmente y todos estaban absolutamente secos. Tienen una alta permeabilidad, son súper permeables y a pesar de que estas fotografías fueron tomadas como días después del deslizamiento, todo estaba seco, ¿no? Entonces es un deslizamiento en masa que tiene unas dimensiones de 770 metros de ancho. Comenzó como un deslizamiento tipo rotacional, se transformó a traslacional y terminó como un flujo de escombros. Sí, por honor al tiempo voy a avanzar. El volumen del deslizamiento calculado preliminarmente, creemos que son 3 millones de metros cúbicos, aunque el valor puede disminuir, ¿no? Es un deslizamiento de tamaño muy grande. ¿Cuáles fueron los factores condicionantes de este deslizamiento? Fue la geología, como les decía, no pensemos solo en la geología de las rocas superficiales, sino también qué hay en el subsuelo, el tipo de suelo, la calidad del macizo rocoso. Hemos encontrado roca que está altamente meteorizada, alterada y ya tiene un comportamiento de arcilla plástica. Los depósitos superficiales que son muy permeables, la influencia que se tuvo en la microcuenca, la geometría de los taludes, ¿sí? El clima. Y factores antrópicos que nos preocupan y que sí son los elementos que se van combinando con esta zona que ya era sensible por las características naturales, fue el manejo del agua del regadío, el agua de la escorrentía de las cubonetas de la E35, las aguas servidas relacionadas con el PUD y casual, no tienen alcantarillado, funcionan con pozos sépticos, los trazados de la vía panamericana antigua y reciente y rellenos antrópicos, ¿no? Entonces, este es en la cabecera del deslizamiento. Sabemos que en 2021 se impermeabilizó, se mejoró la panamericana, la E35. Sin embargo, nos llamó la atención que la red de cunetas no abastecía la cantidad de agua que se generaba en una buena lluvia y que las cunetas no se conectaban a ningún sistema de drenaje, sino que todas iban, aquí pues, ustedes pueden ver la carretera y todo el agua iba a campo traviesa. Entonces, y estamos hablando de la cabecera del deslizamiento, partiendo del principio de que teníamos nosotros un material altamente permeable, es decir, no sabemos hasta dónde se filtra el agua y hasta dónde se va.
Una hipótesis fuerte como con respecto a esto de la sobresaturación que se discute y se dice, sí, tenemos evidencias de que llovió fuerte, pero ese fue como el elemento final, porque en realidad ustedes pueden ver esta fotografía que hemos tomado de CNN. Aquí es inmediatamente después del deslizamiento. Ustedes pueden ver que las casas, los techos de las casas de la escuela están cubiertas de polvo, lo que quiere decir que el deslizamiento era seco. El rato que bajó generó no una masa de agua, sino una masa de polvo. Y aquí están las evidencias, ¿no? Entonces hay que irlo probando. Este es un trabajo que hemos logrado de PNUD y nuevamente se habla sobre la sobresaturación del suelo. Y estas dos imágenes son del 2 días después del deslizamiento y ustedes pueden ver aquí. Llovió mucho y sigue seco, incluso en el mismo deslizamiento vemos en la cabecera que los depósitos estaban secos. La parte superficial estaba húmeda, llovía, pero las características del material eran secos, ¿no? Entonces, como yo les decía, ¿cuál es el cambio de paradigma y la gestión del riesgo? Es que desastre natural no se debe usar, ya es una discusión que creo que estamos avanzando todos porque los desastres son de origen natural, pero no. Sin embargo, las autoridades muchas veces lo primero que hacen cuando ocurre uno de estos eventos es culpar a la lluvia, ¿no? Dice que la intensidad de lluvias produjo el aluvión y vemos que el aluvión tiene características antrópicas y entre estas, ¿no? Que dice que no depende del alcalde ni del municipio, depende de San Pedro como llueve, el aluvión de Lagas con advertencia sobre el cambio climático. Entonces, sí debemos analizar. La cuestión es que las lluvias pueden ser como el último punto de desenlace de una situación que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, geológicamente vamos entendiendo que los desastres sí se construyen, pero no se construyen inmediatamente alrededor de las lluvias, sino incluso 10, 20, 30, 40 años atrás, cuando se tomaron decisiones que de acuerdo a ese contexto estaban bien, funcionaban. Pero ahora nos están pasando las facturas y son facturas muy pesadas porque están generando víctimas mortales, afectación a las infraestructuras, al desarrollo. Y como yo les decía, no significa que solo el cambiar el sistema de drenaje, estos procesos de impermeabilización y aumento de escorrentía no están solo afectando a nivel superficial, sino están generando cosas a nivel de subsuelo porque vemos que tiene un comportamiento particular y eso hay que entenderlo. Entonces, simplemente el equipo, somos el grupo de investigadores de movimientos de masa de la UCE, somos un grupo multidisciplinario que incluso se unen estudiantes que son tesistas y mi participación en esto gracias al apoyo de la Asociación de Becarios de Ecuador. He cumplido. Muchas gracias. Llegué. Muchas En 5 gracias, minutos. doña Liliana Troncoso, ingeniera, por esos aportes de estos fenómenos ocurridos en nuestro país. El ingeniero Guerrón nos coloca en el chat. eh, Conozco casos en que únicamente un geólogo o un geotécnico evalúan las estabilidades de las laderas. Aunque parece un tema que requiere el concurso de varias disciplinas, geólogos, geotécnicos, hidrólogos, etcétera, ¿qué criterio nos puede dar al respecto? Ya en función de la experiencia, como les digo, sí, la visión de uno no es suficiente. En el caso de la UCI, estamos trabajando un grupo multidisciplinario, somos diversas formaciones de 10 profesionales y las discusiones de manera constante de cada hallazgo han permitido ir construyendo un mejor entendimiento, pero abriendo nuevas incertidumbres en cuanto a qué sucedió. Entonces, sí, un geólogo por sí mismo no puede ser. Y la cuestión muy discutida es que los geólogos con experiencia deben arrastrar a los nuevos geólogos para ir generando este proceso de aprendizaje, ¿no? Necesitamos gente que entiende el funcionamiento de las cuencas, que entiende el funcionamiento de estos depósitos cuaternarios, geotécnicos. Entonces, solo en la base de las ciencias de la Tierra ya necesitamos varios profesionales con distintas especializaciones. Como decía, muchas veces ahora pensamos que el dron ayuda a todo.
Pero cuando vamos a territorio y el geólogo que camina, como decía el colega, el geólogo que va pateando piedras se va enterando que una capa de 3 centímetros, que no la ve el dron, que no se ven mapas, a veces es el elemento crítico que está generando los deslizamientos y es ese elemento crítico que únicamente trabajando en campo se lo puede identificar. Entonces la cuestión es que sí, vamos hacia la tecnología, pero como un elemento que suma, no como el decisivo, porque la decisión en realidad es estas discusiones multidisciplinarias que nos permiten entender qué pasó. Sí, las preguntas todavía no, como les decía, en el UCI siguen apareciendo, pero lo principal es que la lluvia fue importante, pero no fue la que generó en realidad el deslizamiento. Aquí hay una historia de 40 años, igual que en los aluviones de la Gasca. Ok, justamente hacen referencia también de, de algunos deslizamientos ocurridos en el municipio de Puerto Viejo y se Ujú. genera ahí algún comentario de los que nuestras entidades deberían estar preparadas respecto en parte a esta planificación eh, general, ¿no? Y la parte de la administración de riesgos. Adicionalmente que estas jornadas se dan como recordación de los 9 años de ocurrido el terremoto en nuestro país. ¿Qué implicaciones podrían darse a considerar en nuestros GATS municipales en el país? Sí, algo que quería resaltar, sí, la jornada se realiza por el terremoto del 16 de abril y es muy importante mantenerlo en mente. Sin embargo, vemos que como los sismos lejanos que aparentemente no deberían haber influido, aparentemente, generan condiciones particulares. Como les decía, la historia del deslizamiento se cuenta distinto en Alausí por la ocurrencia de este sismo a 140 kilómetros de Alausí. Entonces fue como un elemento que a muchos se les perdió, pero nosotros logramos determinar que sí, este no lo detonó, pero lo aceleró. Entonces hay que comenzar a escribir historias que sí respondan a nuestra realidad bajo las condiciones que estamos. Si ocurre un nuevo deslizamiento, los movimientos de masa serán un elemento crítico para la toma de decisiones. Entonces, sí, necesitamos. En Colombia existe una campaña muy buena, y no es por vender la profesión, que se llama un geólogo por municipio. Y nosotros decíamos, sí, debe incorporarse un equipo que tenga la capacidad de dar todas las pautas en función de la toma de decisión del uso del suelo, porque hay unas historias muy complejas en el territorio ecuatoriano, las cuales nos obligan a entender qué pasó para saber cómo utilizar bien el territorio y evitar este tipo de situaciones. A la final, en el caso de Quito, fallecieron 28 personas, pero eso significa que 28 hogares tienen graves problemas de aquí para toda su vida. Y la cuestión es que, ¿por qué sigue existiendo una cancha que está en la zona de impacto directo frente a aluviones? Sí, entonces no solamente es la cuestión de echarle la culpa hacia la autoridad, hacia los GATS, sino también hacer sanas reflexiones de nosotros como individuos que estamos haciendo en beneficio o en perjuicio de la sociedad. A veces creemos que la tubería de agua que sale de mi casa y que se va a una ladera no va a hacer absolutamente nada, cuando resulta que ese elemento puede ser el crítico que está ocasionando que a nivel de suelo y subsuelo se generen cambios y está perfilando para un movimiento en masa. Entonces, son situaciones de ese estilo, como yo decía, aquí son varios niveles, pero viene desde lo individual, el pensar que las quebradas, por más seca que estén, no es que no va a funcionar, algún momento va a reclamar su territorio y va a venir con justa razón y fuerza a decir, quiten que esto es mío. Y la cuestión es que debemos tener una sana convivencia como individuos, como son familias, como sociedades y con las autoridades y el apoyo técnico profesional que permita, ¿no? En Ecuador existen muy buenos profesionales. La cuestión es que, ¿por qué no están incorporados para poder generar esa toma de decisiones? Los geólogos llegaremos hasta un punto. Daremos la información a los siguientes, que generalmente son los ingenieros civiles, y así para tomar una buena decisión. Entonces, como digo, el Ecuador se construye entre todos y las decisiones se construyen entre todos. En una ciudad X que fui, me sorprendió ver que todos los drenajes estaban llenos de escombros, absolutamente todos los drenajes. Y es una ciudad que se caracteriza por tener bajas precipitaciones. Entonces decía, algún momento esto les va a llegar.
porque las lluvias van a reclamar y el drenaje va a ir arrastrando todo. Entonces, son ese tipo de consideraciones que debemos hacer. Las quebradas no son basureros, los drenajes no son basureros. Por más secos que estén, tienen memoria y algún rato nos van a reclamar con justa razón su territorio. Muchísimas gracias, ingeniera Liliana. Bueno, de esta forma estamos llegando a la parte final de esta jornada, de esta primera jornada matutina. Reiniciaremos a las 2 de la tarde, pero les invito a mirar también lo que se ha escrito en el chat. Hay aportes no solamente de quien ahora está interviniendo en esta exposición, sino también de los anteriores eh, expositores, capacitadores, ponentes y asimismo de los colegas que participan de esta jornada del día de hoy. Ingeniera Liliana Troncoso, en la parte final con sus conclusiones y las lecciones que, que estamos aprendiendo, las lecciones que nos dejan lo ocurrido en estos, en estos movimientos en masa y cómo también tenemos que prepararnos ante futuros escenarios que pudiéramos tener respecto de esto que también hemos tratado de recordar, ¿no? De esa exposición a los sismos, a los que estamos expuestos y también a su experticia en los temas volcánicos cuando le presentamos en su hoja de vida también y que como tenemos aquí a participantes de más de 10 países, de escucharle también respecto a esas conclusiones finales. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Sí, es interesante ver que hay más de 100 colegas en un día que es feriado para nosotros, sobre todo. Pero la conclusión es que la urbanización a este punto ya debe generar una reflexión más fuerte y una discusión. El hecho de impermeabilizar la ciudad para que la ciudad tenga un mejor desarrollo no va de acuerdo a las exigencias y más aún con las exigencias de que está generando el clima actualmente. Ya no estamos funcionando, ya no estamos funcionando, por lo tanto debemos sentarnos y decir, ¿es posible seguir esta carrera de urbanización pensando en hormigonar, asfaltar y no respetar el funcionamiento de las quebradas? ¿O como profesionales sabios y humildes debemos sentarnos y decir, ok, vamos para otro tipo de desarrollo de urbanización donde las ciudades puedan convivir con estas exigencias de precipitaciones concentradas en el tiempo y precipitaciones más altas? ¿O seguimos sumando a la lista de desastres y víctimas mortales? Entonces, yo creo que ya es hora de que nos sentemos porque lo que estamos enfrentando son cuestiones muy fuertes, ¿no? Ecuador ha vivido en estos 3 meses, solo como dato curioso, estamos realizando una investigación donde necesitábamos 70 casos de deslizamientos en un periodo de 5 años. Esos 70 casos los logramos en estos 3 meses. Eso quiere decir que hay una alarma ya levantada y en la cual nosotros, los profesionales, los que estamos dedicados a la investigación, a la academia, tenemos que sentarnos con los GADs y decir, ojo, aquí hay un cambio muy fuerte que tenemos que comenzar a pensar y repensar cómo está el desarrollo de nuestras ciudades. ¿Es un desarrollo o es una sobrevivencia? Porque las víctimas van sumando. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Quedo totalmente agradecida porque estos espacios donde uno puede compartir el conocimiento, generar la inquietud y sobre todo sumar fuerzas para que se sigan generando estos cambios son valiosos. Les agradezco un mundo y de parte de la Universidad Central, gracias por darnos un espacio ya en otros lugares del Ecuador, no solo en Quito.